sí, que hace que una pérdida de la función supratentorial, de todo. Es decir, todo lo que esté por arriba del tentorio se pierde. Entonces el paciente ya no come no porque no tenga la capacidad de glutir, sino porque en su cabeza no está como comer. Entonces como que tienen un abandono y un mutismo. Es casi como cuando tienes un paciente vegetal. Entonces tendrías que ponerle gastrostomía para alimentarlo, va a tener que utilizar pañal 24/7, entonces se puede broncoaspirar mucho más fácil, ¿verdad? Entonces terminan muriendo por alguna de estas complicaciones como la broncoaspiración o las neumonías por broncoaspiración, que es lo más frecuente. Pero digamos que primero se desconectan del medio, pero es como si tuvieras un paciente en estado vegetativo, solamente pues que se mueve. Pero no son personas agresivas, de pronto en las primeras etapas sí, pero al final de la enfermedad no, pues donde usted lo ponga y se queda. El paciente no hace absolutamente nada más. Bien, de primero les digo que no hay que profundizar mucho. De trastornos de la mielina, pues vamos a ver algunos que los podemos clasificar como desmielinizantes y otros que no son desmielinizantes. Los desmielinizantes tienen que ver con aquellas en las que hay un compromiso de la mielina. Ya sabemos que en el sistema nervioso periférico, entonces hablaríamos de las células de Schwann, y en el sistema nervioso central hablaríamos de los oligodendrocitos, ¿verdad? Son los que hacen como esa función. Que no es otra cosa que unas proyecciones de su membrana celular que están alrededor de los axones y que permiten entonces el viaje del impulso nervioso por saltos y no de manera secuencial. Existen varias, vamos a ver cuáles son las más importantes de ellas y digamos que cuáles nos interesan. La primera de ellas pues sería entonces la esclerosis múltiple. ¿Conocen algún famoso que tenga esclerosis múltiple? Creo que hay una presentadora de farándula del canal Caracol que se llama Linda Palma que tiene esclerosis múltiple. De la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante porque voy a perder mielina, autoinmune, que se caracteriza por unos episodios de actividad. Ustedes ven que ella tiene meses en los que presenta muy bien las noticias y tiene meses en los que desaparece las noticias. Cuando desaparece es que tiene una crisis, por eso no está presentando. Que están separados en el tiempo y que producen lesiones en la sustancia blanca, ¿verdad? Que están separadas en el espacio, es decir, que pueden presentar, por ejemplo, una hemiplegia de su cuerpo, pero además una alteración visual. Es decir, tienen lesiones que no pueden ser explicadas por un accidente cerebrovascular, porque el accidente cerebrovascular condiciona un área anatómica del cerebro, y esa área anatómica corresponde a unos síntomas particulares. Pero como la esclerosis múltiple puede afectar diferentes áreas del cerebro al tiempo, pues los síntomas neurológicos no pueden ser explicados por una sola lesión. ¿Qué es lo que ocurre principalmente? Pues es una reacción de hipersensibilidad en la que tenemos anticuerpos, es decir, que sería una reacción de hipersensibilidad de tipo 3, de anticuerpos que van dirigidos contra tanto el nodo de Ranvier como la mielina propiamente dicha. De tal manera que el depósito de esos anticuerpos sobre el nodo de Ranvier y sobre la mielina hace o activa más bien los macrófagos de la microglía del sistema nervioso y termina entonces digiriendo de alguna manera la mielina que antes permitía el impulso nervioso. Como en la mayoría de los escenarios, digamos que está bien utilizar, en este caso como hay anticuerpos, se pueden utilizar plasmaferes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que usted desarrolle esclerosis múltiple? Pues como en casi todas las enfermedades autoinmunes, usted debe tener una susceptibilidad genética. Es decir, algo usted tiene que heredó que le facilita de alguna manera el desarrollo de anticuerpos contra usted mismo. Recuerden que nosotros en el sistema inmune tenemos la tolerancia, es decir, se supone que nuestro sistema inmune no reconoce o no nos reconoce a nosotros como algo extraño. No deben haber anticuerpos contra nosotros mismos. Posteriormente debe haber entonces una infección, que generalmente la infección es una infección de características virales, en algunos escenarios se plantea que esté dado por enterovirus. Y posteriormente, al virus, pues por mimetismo molecular,
la localización de los anticuerpos sobre el nodo de Ramvier y sobre la mielina hacen que se activen entonces, digamos, todo el mecanismo de digestión que tiene la microglía. Esto no, por supuesto, yo no les voy a preguntar absolutamente todo esto que ocurre, pero solamente para decirles que existían algunos virus, quizás los más frecuentemente asociados son enterovirus, como por ejemplo el Epstein-Barr y el herpesvirus tipo 6, son esos virus que frecuentemente se asocian al desarrollo posterior de esclerosis múltiple. No vamos a entrar en detalles, ustedes ya saben cómo ocurre la producción de los anticuerpos, así que en eso no vamos a entrar en detalle. Bien, eso es de los desmielinizantes. Ahora vamos a ver algunos que son neurodegenerativos y es en los que yo pierdo las neuronas más allá de la mielina. Es decir, no necesariamente pierdo la mielina, sino que pierdo las neuronas. Y que normalmente puede comprometer a algún grupo de neuronas que tienen en particular una función específica. Ya sabemos que dependiendo el área que afecte, pues los síntomas van a ser diferentes. Si afecta el hipocampo y la corteza, y las cortezas que están asociadas al hipocampo, pues desde luego los síntomas van a estar relacionados con la memoria, síntomas cognitivos, del comportamiento y del lenguaje. Esto es de neuroanatomía y de neurofisiología, no es de patología. En ganglio basal, pues ustedes saben que el movimiento, digamos que tiene varios sitios de control y uno de los sitios de control es los ganglios basales. Y el hecho de que haya compromiso de los ganglios basales entonces lleva a alteraciones del movimiento, sobre todo alteraciones en la magnitud del movimiento. El cerebelo, por supuesto, que también está en relación al movimiento, así que también puede haber ataxia. Y en el sistema motor, particularmente si hablamos de la neurona motora inferior, estaríamos hablando de esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, y ya vamos a ver cada una de ellas. En la mayoría de estos escenarios, digamos que el tema o el punto de partida para todos ellos es la acumulación de agregados de proteínas. Las proteínas sí, las sintetizamos todo el tiempo, pero se deben degradar todo el tiempo en un proteosoma. Y si las proteínas cambian su configuración, es probable que no puedan ser degradadas en ese proteosoma. Estos son los síntomas que cada persona puede presentar en relación al área afectada. Por supuesto, yo no voy a entrar allí. Ya saben que los síntomas prefrontales o de la corteza prefrontal son sobre todo comportamentales. ¿Se acuerdan que yo les expliqué? Cuando uno se emborracha, la primera neurona que se emborracha es la neurona prefrontal, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre si yo tengo un tumor, una lesión o una enfermedad neurodegenerativa a nivel del lóbulo prefrontal. Y pues ya de nosotros, pues cada uno sabe. De la región occipital, por supuesto, tiene que ver entonces con los campos visuales, pero si es de la región temporal, entonces hablaríamos además de alteraciones de tipo motor y de tipo auditivo. Bien, vieron que recientemente en Medellín otorgaron un premio a algo parecido a como Nobel por la descripción de la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad de Alzheimer de una variante que es de inicio temprano, como a los 35 años. Es decir, usted empieza con una demencia tipo Alzheimer a los 35 años. Vamos a ver algunas de estas enfermedades. Les digo, cada una de ellas afecta a diferentes lóbulos de estos, pero entonces vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. Es un trastorno que en general se considera esporádico en la mayoría de los escenarios, pero que en estos que describieron en Medellín tenían un patrón de herencia autosómico dominante. ¿Y cuáles son las proteínas que se ven alteradas? Pues es la proteína beta amiloide y la proteína tau, esas dos. Principalmente la proteína beta amiloide. En este estudio de Medellín no describieron que hubiera una alteración en la beta amiloide, sino que hay una alteración en el sistema de proteasas que se encarga de eliminar la beta amiloide. Es decir, que si yo no tengo un sistema de reciclaje de la beta amiloide, pues se va a terminar acumulando y va a terminar generando estrés oxidativo. Es decir, lo mismo es para todos. Y en la enfermedad de Huntington, que es la otra que vamos a ver, que cuando ustedes vieron genética les hablaron de algo de expansión de tripletas, ¿cierto? ¿O no? ¿Ya recuerdan? Existen diferentes patologías que tienen que ver con expansión de tripletas, es decir, nosotros en el ADN tenemos algunas secuencias que son repetitivas, digamos CAG, 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 y se pueden repetir
cierto número de repeticiones son normales, pero si aparecen más de ese número de repeticiones, la proteína pues va a ser más larga y probablemente pierda su configuración normal y termine acumulándose. Entonces vamos a hablar primero de la proteína de Alzheimer. Y entonces en Alzheimer es particularmente importante la proteína beta amiloide. Es la causa más común en adultos mayores. Miren que la mayoría, o más de la mitad de las personas por arriba de los 84 años van a tener enfermedad de Alzheimer. O si llegamos a vivir hasta allá, vamos a tener enfermedad de Alzheimer. Porque tiene que ver entonces con el acúmulo precisamente de esa proteína beta amiloide. ¿Hay un porcentaje que es familiar? Sí, pero miren que es bajito también, igual que en el cáncer. La mayoría de neoplasias no son hereditarias. Acá, la mayoría de Alzheimer pues no es hereditario. Hay un poquito que sí es hereditario y es el que, como el que han descrito en Medellín. Y recuerden, casi siempre las cosas que son hereditarias tienen anticipación, es decir, se presentan más temprano que si fuera una enfermedad de tipo esporádico. Va a tener, por supuesto, deterioros de la función intelectual superior, es decir, en cuanto al juicio y al raciocinio, deterioros de la memoria, pero sobre todo la memoria a corto plazo. Si usted habla con una persona de Alzheimer, probablemente le recuerde muy bien las cosas de hace muchos años, pero no recuerde tan bien las cosas más recientes. Tienen alteraciones en el estado de ánimo y del comportamiento. Y hay un dato importante, y es que la parte de la proteína beta amiloide es codificada por genes que se encuentran en el cromosoma 21. Así que las personas con síndrome de Down, por supuesto, tienen un riesgo elevado para enfermedad de Alzheimer, pues toda vez que tienen 3 cromosomas 21, ¿verdad? Ahora, ¿en qué consiste entonces lo que ocurre? La proteína beta amiloide es constitutiva, es decir, todos acá tenemos beta amiloide. Todos. Lo que pasa es que depende de la cantidad que usted tenga. La proteína beta amiloide debe clivarse. Yo no les voy a preguntar exactamente de qué forma se debe clivar, pero debe clivarse en 3 segmentos que permiten la degradación de toda la proteína. Si la proteína no se cliva de esa forma, que sería esta forma, es decir, si se cliva así y se deja un péptido muy largo de beta amiloide, termina acumulándose. Y no solamente termina acumulándose, sino que termina viéndose una con otra. Así que hace además polímeros de beta amiloide. Y esos polímeros de beta amiloide, como en todos los otros casos, causan daño generalmente asociado entonces a estrés oxidativo. ¿Y dónde entra entonces la proteína tau? Pues resulta que hay algunas quinasas que son dependientes de la proteína beta amiloide. Y esas quinasas de la proteína beta amiloide son capaces de fosforilar la proteína tau. Y mientras la proteína tau no esté fosforilada, no pasa nada. Es decir, es como indolente. Pero cuando se fosforila, se puede agregar o además puede llevar alteración en el transporte por los microtúbulos del axón. Y ya sabemos que los microtúbulos son súper importantes para la neurona, tanto que incluso el virus de la rabia lo utiliza para transportarse, se transporta por los microtúbulos. ¿Bien? Entonces, en principio es una alteración en el clivaje de esa proteína que lleva a una configuración anormal de agregados. Esto es como se vería en inmunohistoquímica, es decir, uno puede marcar las neuronas, uno puede hacer un anticuerpo, esto es tejido neuronal, todo. Y piensen que yo hice un anticuerpo que es de color, que lo puedo marcar con un trazador que sea de color marrón. Y ese anticuerpo va dirigido contra la proteína tau. Entonces yo lo pongo en el tejido y espero que el anticuerpo vaya y se pegue a la proteína tau. Y una vez se pegue en la proteína tau, yo puedo ir a verlo en una lámina. Y entonces me muestra dónde hay agregados de la proteína tau o de la proteína beta amiloide. Eso solamente es de manera informativa. Ya mencionamos el primero, como la enfermedad de Alzheimer. El segundo sería frontotemporal. Entonces, este que es frontotemporal, además de las alteraciones que tienen comportamentales y cognitivas, tendrá entonces alteraciones a nivel del lenguaje, toda vez que el área del lenguaje, ¿verdad?, se encuentran a nivel de los lóbulos temporales. ¿Que al final va a afectar la memoria? Sí. Puede estar dado por proteína, pero en este caso no beta amiloide, sino proteína tau, o esta proteína TD, que no es otra cosa que asociada a esa degeneración frontotemporal. 43
No me interesa que se lo aprendan, solamente sepan que todos pueden dar o por proteína beta-amiloide o por proteína tau, ¿verdad? No me interesa y no se los voy a preguntar. ¿Qué ven acá en ese cerebro? Que desde luego es de una autopsia. ¿Qué les llama la atención? ¿Ustedes esperan que nuestro cerebro se vea así? Juana, ¿qué se parece? ¿Tú lo viste el semestre pasado en el... No. ¿Lo viste el semestre pasado en cambios adaptativos celulares? Este es un ejemplo de atrofia. Ustedes ven unos surcos muy pronunciados y unas circunvoluciones más bien disminuidas, ¿verdad? Y una dilatación de las ventrículas laterales bien grande. Es decir, esto es el cerebro de una persona que tenga una enfermedad por depósito de proteína tau o de proteína beta-amiloide. Acá se ven muy bonitas. Ojalá no las viera así, no las identifica tanto así. Y si ustedes ven este corte de la corteza cerebral, ¿les llama la atención algo o no? Es decir, ¿qué recuerdan de histología de la corteza cerebral? Yo recuerdo que tiene capas, y que son 7 capas, pero no puedo diferenciarlas acá. Hay una desorganización de las capas celulares, lo que lleva, por supuesto, a una mala función del cerebro. Bien, finalmente vamos a llegar a aquellos trastornos que tienen que ver con alteraciones en el movimiento. Entonces, la enfermedad de Parkinson, que también puede terminar en demencia, es decir, las personas pueden tener demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, pero en estadios muy avanzados. Pero principalmente la enfermedad de Parkinson es un trastorno hipokinético, es decir, el paciente se mueve muy despacio. Así que si el paciente se mueve muy despacio, ustedes doctores que ya están en la clínica, ¿qué otra patología debo sospechar? De endocrinopatías, de las que vimos. ¿Verdad que las endocrinopatías no las vimos? Pero de alguna endocrinopatía. ¿Cuál? El hipotiroidismo. Entonces usted debe sospechar que los pacientes que tienen gran hipokinesia, hipotiroidismo. Usted no va a pensar en principio que tiene Parkinson. Primero va a descartar que no tenga hipotiroidismo. En este caso va a tener pérdida de las neuronas dopaminérgicas del sistema nervioso. ¿Y dopa es excitatorio o inhibitorio? Depende, ¿cierto? Pero en general uno los habla como si fueran excitatorios. Es decir, el dopa uno lo clasifica más excitatorio que inhibitorio, ¿verdad? Puede tener temblor, rigidez, braquinesia, inestabilidad. Y en este caso pueden haber inclusiones de alfa-sinucleína, que pueden estar presentes entonces a nivel de la sustancia negra. ¿Dónde queda la sustancia negra? Y es una cosa que uno es capaz de ver desde la macro, es decir, yo no necesito un corte microscópico para ver las neuronas con la sustancia negra. Entonces, para poder entender, digamos, que esta imagen que está acá y mencionar lo que ocurre, la forma más fácil es que lo hagan viendo esto que les puse acá y que empiecen por donde les puse la estrella. Es decir, en la sustancia negra compacta normalmente se pierden entonces neuronas que son dopaminérgicas, de tal manera que disminuye entonces el flujo de dopamina sobre el putamen. Si disminuye el flujo de dopamina sobre el putamen, es decir, no se pueden excitar esas vías del putamen, el putamen normalmente es inhibitorio, él no puede inhibir otras vías, actúa como, de alguna manera como un puente, no, sino como un, ¿cómo se llama esto? Cuando un peaje. Como un peaje en cuanto a las vías neuronales. Ahora, una vez ha disminuido la secreción de dopamina por parte de la sustancia negra compacta, ¿verdad? Y que no puede entonces excitar el putamen y que el putamen además no puede, digamos, inhibir algunas vías y excitar otras. Lo que ocurre es una inhibición excesiva por el putamen del globus pálido externo, y es este que aparece acá. Es
decir, aumenta la vía de inhibición sobre el globus pálido externo. Y si aumenta eso, además, el globus pálido externo, que normalmente está encargado de inhibir el núcleo subtalámico, yo desde luego no les voy a preguntar todo eso. Es que no se la puede. No va a poder inhibir el núcleo subtalámico, que tiene un neurotransmisor que principalmente es excitatorio, que es el glutamato. Y entonces empieza a liberar de alguna manera, digamos, una cantidad mayor de glutamato. Pero esa cantidad mayor de glutamato es citotóxica y empeoraría entonces la pérdida de neuronas a nivel de la sustancia negra compacta, que lleva finalmente pues al enlentecimiento del movimiento por alteración a nivel de la corteza. Además, ¿qué me interesa de la enfermedad de Parkinson? Que sepan que se pierden las neuronas de la sustancia negra, que puedo tener cuerpos de Lewy a nivel de las neuronas que se encuentran allí en la sustancia negra, y que esos cuerpos de Lewy, corresponderían ¿a qué? Pues al acúmulo de la alfa-sinucleína, porque es un acúmulo intracitoplasmático, está allí localizado. Lo demás, el cuerpo de tratamiento, pues lo verán cuando acabamos de ver nada más la base fisiopatológica. En cuanto a la enfermedad de Huntington, entonces es la enfermedad que les decía de expansión de tripletas. Todos acá tenemos huntingtonina, que es la proteína, todos. Y probablemente todos tengamos una huntingtonina normal, es decir, que tiene más o menos entre 10 y 25 repeticiones de esta tripleta que sería CAG. Eso está codificado en el brazo corto del cromosoma 4, en la región 16.3. Por supuesto, no voy a preguntarles eso, solamente lo de la huntingtonina. Y puede ocurrir entonces que usted tenga una mutación y se repita esas tripletas, y que usted ya no tenga 25 repeticiones, sino que ahora tenga 80 repeticiones. Y por supuesto va a crear una proteína que ahora es mucho más grande, y que su configuración tridimensional pues va a ser diferente. Va a causar degeneración del cuerpo estriado, del caudado, del putamen. Puede tener movimientos espasmódicos, y acá es importante decir que los pacientes tienen una mortalidad del 100% a los 15 años. Todos se mueren, y más del 50% se suicidan. Porque acá no pierden el juicio, el raciocinio ni la memoria, pero sí saben que están enfermos. Y eso les genera entonces un trastorno adaptativo asociado a la enfermedad. Es diferente decir que usted tiene depresión, porque en la depresión usted puede tener algunos desencadenantes de la depresión. Bien. Usted es una persona que ya le ha diagnosticado con depresión, y digamos que su desencadenante fue que usted terminó con su novia o con su novio. Ese fue un precipitante, pero usted no le dio depresión por terminar con su novia o con su novio. Usted ya tenía depresión. En cambio, si usted sufre una enfermedad y tiene los síntomas y los criterios diagnósticos para decir que usted tiene depresión asociado a esa enfermedad que está sufriendo, por ejemplo, si usted le da cáncer, usted se pone muy mal porque le dio cáncer, pues no se habla de depresión, sino se habla de un trastorno adaptativo. Si usted no se pudo adaptar a esa situación. Y eso es lo que le ocurre a las personas con enfermedades mentales. Es decir, ellos son conscientes y van viendo su deterioro, contrario a los que tienen Alzheimer. Ellos no saben qué les está pasando. Pues sí, al principio se dan cuenta, como oiga, se me están olvidando las cosas. Pero pues luego ya se le olvida hasta que se le están olvidando las cosas. No viven tristes. En cambio, esto sí. Porque persiste pues la memoria, el pensamiento y el afecto, eso no se ve alterado. ¿En qué falla entonces que esto se vuelva tan largo o tantas tripletas? Pues que uno, la ubiquitina ya no va a funcionar de la manera adecuada, y en caso de que se pueda ubiquitinizar la proteína, es decir, que se le pegue acá la cola de ubiquitina, no cabe dentro del proteosoma, y esa proteína tan grande que no cabe dentro del proteosoma pues se acumula. Por eso les digo que todas estas enfermedades, todas tienen acúmulo de alguna proteína. Entonces, ya dijimos que acá es de la alfa-sinucleína, ya dijimos que en nosotros está la proteína tau y la proteína beta-amiloide, y en esta entonces está la huntingtonina. Eso es lo que esto es más o menos lo que ocurre, y esto es lo mismo que les había mostrado en la otra foto. Un cerebro normal
y un cerebro atrófico. Va a perder neuronas, por supuesto, se van a dilatar los ventrículos laterales. Eso no es, digamos, nuevo a lo que les he descrito. Un cerebro normal, un cerebro atrófico en enfermedad de Huntington, y en este caso va a tener entonces también inclusiones, porque por supuesto va a tener pues huntingtonina allí localizada. Y son estas inclusiones que se ven acá dentro de la neurona. Esto se suicida. Listo. Ahora un poquito de ELA. ¿A quién conocen que tenga ELA? Que tuvo ELA, porque ya se murió. Todos han visto la teoría del todo. Que él es el caso excepcional, es decir, eso no es lo que normalmente ocurre. Normalmente se mueren antes que mucho antes. Entonces tiene un compromiso principalmente de la neurona motora inferior. Cuando a mí me enseñaron la neurona motora inferior y la neurona motora superior era súper fácil. Si se lesiona la neurona motora superior, todos los signos están para arriba, es decir, tiene hiperreflexia, ¿verdad? Tiene aumento del tono, ¿cierto? En cambio, si se lesiona la neurona motora inferior, todos los signos están para abajo. Entonces tiene hiporreflexia, tiene disminución del tono, ¿verdad? Entonces en este caso hay una lesión de la neurona motora inferior en la médula y en el tronco, pero también de las neuronas motoras superiores. Así que los síntomas y los signos pueden ser mezclados. ¿Cómo creen entonces que muere una persona que tenga una lesión por esclerosis lateral amiotrófica? ¿O de qué esperarían que muera si tiene alteraciones tanto en la neurona motora superior como en la neurona motora inferior? Algo parecido a lo que pasaba también cuando hablamos de teta. Porque hay depresión de la vía respiratoria, o sea, hay como una disfunción del diafragma. Es lo mismo, hay una parálisis del diafragma. Entonces, usted va a lesionar toda la neurona motora inferior, después no se va a mover el diafragma. Si no se mueve, pues le da una parálisis respiratoria. Si ustedes no han visto la película, o ya es muy vieja para ustedes la película, la de la teoría del todo. Ya es muy vieja para ustedes. ¿No? No muy bien. Bueno, hay una película basada en el libro del que se llama La teoría del todo, y es como una película autobiográfica de él. Está chévere. Se caracteriza pues por atrofia muscular. Entonces cuando ustedes piensen en ELA, se imaginan al señor allá en su silla de ruedas que tiene atrofia muscular, debilidad, fasciculaciones, ¿verdad? Él a lo sumo podía mover los ojos, ¿verdad? No hacía más, pues pensaba, pero no, digamos que físicamente no podía hacer más. Pueden tener parecia hiperreflexia o hiporreflexia. Recuerden que también se lesiona la neurona motora superior e inferior, entonces no pasa nada. Degeneración de las vías corticoespinales sí es más frecuente en hombres que en mujeres, y los síntomas pudieron aparecer más después de los 50 años. En eso también él es un caso excepcional, porque aparecieron muy temprano, como a los 20 años, los primeros síntomas. La mayoría es esporádico, como casi todas las enfermedades. Solamente un 10% es hereditario y tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Que es importante que hay un gen que está asociado a ELA, que es el que más se ha descrito, que es SOD1. Si bien es cierto que sepamos que el SOD1 es el gen que más frecuentemente está asociado a ELA, quiero decirles que además existen todos estos otros. Así que no hace falta que se aprendan ningún otro. Y además hay diferentes alteraciones en cuanto a si pueden ser autosómicos dominantes o autosómicos recesivos, y en cuál es el mecanismo de daño que existe. El más frecuente, que está dado por la superóxido dismutasa 1, pues da estrés oxidativo, que mata la célula. ¿Bien? Es una alteración genética a nivel de la superóxido dismutasa 1. ¿Y qué es lo que ocurre normalmente? Entonces, como estaba en la diapositiva anterior, hay una mutación en la superóxido dismutasa que hace que haya una hiperexcitabilidad constante de la neurona, de tal manera que está metabólicamente muy activa. Y el estar metabólicamente muy activa puede llevar a que la mitocondria active entonces la vía de apoptosis, la vía intrínseca de la apoptosis.
se estresa tanto que entra en apoptosis por la vía del citopromoción. Eso es lo que ocurre. ¿Pudiéramos encontrar inclusiones? Sí, también hay inclusiones de proteínas similares a la que hablábamos de demencia frontotemporal, que era TDP43, pero que les dije que igual no la vamos a preguntar. Pero eso es para que vean que las inclusiones no son patognomónicas de algo, excepto en rabia, porque las inclusiones de los cuerpos de Negri en rabia sí eran patognomónicos, pero en rabia ya entró en el paseo pasado, así que no. Bien, y por último, los tumores del sistema nervioso central. Por último, no es la clase de hoy. Ahora vamos a seguir con gineco, que es un tema que sí o sí tienen que ver. Es decir, si de aquí a lo que falta de terminar el curso vemos gineco y hombre, estaríamos bien. Es decir, vimos gastro, patología, pulmón, neuro, gineco, hombre, ya. Piel lo verán cuando vea dermato. Antes de que se me olvide algo, yo siempre les he mostrado imágenes de la frecuencia de los tumores y les he hecho aprender en patología general cuáles eran los 5 más frecuentes de las mujeres y cuáles eran los 5 más frecuentes de los hombres. Pero quiero que sepan que si a ustedes les llegan a preguntar cuál es la neoplasia maligna más frecuente de todas, es el cáncer de piel. Lo que pasa es que no se utiliza en las medidas estadísticas porque la diferencia es abismal. Entonces, si usted hiciera una gráfica de torta como esa que está ahí, iba a poner todo esto como cáncer de piel y este pedacito tendría que meter los otros cánceres. Entonces, por eso no lo utilizamos en estadística, porque enmascara el resto. Y total, el cáncer de piel, en particular el carcinoma vasocelular de piel, eso no mata. Nadie muere de eso. Entonces, luego les digo un poquito de cáncer de piel, pero poquito, si tenemos tiempo. Entonces vamos a hablar de los tumores del sistema nervioso central para decirles que hay una clasificación histológica de los tumores del sistema nervioso central, que es la clasificación WHO o WHO, es lo mismo que la clasificación de la OMS, solamente que está en inglés, pero todo el mundo dice clasificación WHO. Entonces hay WHO grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. No utilizamos TNM, utilizamos WHO. Y en la WHO, entonces el grado 1 pues es el grado, digamos, el que es menos maligno. Entonces tienen unas células que crecen lentamente, puede parecer normal, es decir, se parece mucho al tejido normal, es menos maligno que el resto de los grados y usualmente tiene una sobrevida general muy prolongada. Es decir, que si le va a dar un tumor del sistema nervioso central, pues que sea un WHO grado 1. Si es un WHO grado 4, pues es todo lo contrario y mostraría entonces todas estas características de malignidad que antes hemos descrito en patología general. Como por ejemplo, que tenga necrosis, que tenga muchos vasos sanguíneos, que tenga hemorragia, que tenga células que nada se parecen a las células normales, es decir, que sean, ¿cómo se les llamaba a esa característica? Que las células perdían su morfología. La displasia sí, digamos que hace parte de la alteración morfológica y estructural, pero había una en la que perdía totalmente la diferenciación, la anaplasia. Entonces probablemente acá encontremos células anaplásicas. Y por supuesto su pronóstico es bien malo. Afortunadamente la mayoría de tumores del sistema nervioso central, la mayoría son benignos. Pero hay que recordar que algunos tumores benignos dentro del sistema nervioso central se pueden comportar como malignos, porque es una bóveda cerrada. Entonces, si crecen, van a comprimir estructuras o van a aumentar la presión intracraneal. Y la minoría son malignos, afortunadamente. Y de los malignos, el más frecuente o los más frecuentes son un grupo grande a los que se les llama glioblastomas. Esos son los más frecuentes. Pero hay glioblastomas grado 3, grado 4 y grado 2 también. Bien, grado 1 y 5. Después de los glioblastomas, y esto depende de la edad, esto es principalmente en pacientes adultos, tendríamos astrocitomas. Los primeros son los glioblastomas y después los astrocitomas. En cambio, en las neoplasias no malignas o benignas, el más frecuente de todos es el meningioma. Es muy frecuente.
Es un tumor benigno y que fácilmente se reseca y se opera y no pasa absolutamente nada. Y después estarían los tumores que están asociados a la pituitaria, que son benignos en general porque son adenomas. ¿Bien? Y de esos, si hablamos, sí, cuando hablamos de endocrino. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar neoplasias cerebrales? Algunas infecciones parecen estar relacionadas, particularmente infecciones de VIH, por ejemplo, o HTLV. El HTLV es virus linfotrófico humano, que antes se creía que era el VIH-3, pero se le llama HTLV. Traumas. Hay algunas teorías que dicen que el trauma está asociado al desarrollo de tumores. La historia familiar, por supuesto. Algunos factores hereditarios. Si usted tiene, por ejemplo, una condición que se llama esclerosis tuberosa, en la que tiene mutación de un gen que lleva a la producción de múltiples tumores en el cuerpo, retraso mental y tumores a nivel del sistema nervioso central. Entonces hay condiciones genéticas que le pueden llevar o condiciones hereditarias que le pueden llevar al desarrollo de tumores. El consumo de alcohol y por supuesto debe estar el consumo de cigarrillo. Acá está. Antes se creía que el uso de celular, pero porque estaba asociado a meningiomas cerca del oído. Pero eso era cuando la longitud de onda que se utilizaba era diferente a la longitud de onda actual. La longitud de onda actual parece que no causa nada. Es decir, podemos dormir con el celular acá y no va a pasar nada. Pero antes los celulares que eran grandes, ustedes probablemente ni siquiera habían nacido o estaban muy pequeños, sí tenían un riesgo mayor. Un riesgo mucho mayor. Algunos estudios refieren que el uso de tinturas para el cabello pueden estar asociados al incremento de cáncer de cerebro. La otra tenía un chiste cruel con eso, pero no lo voy a ver. El uso de conceptivos orales otra vez parece estar incrementando el riesgo de tumores, particularmente de tumores benignos. Y la exposición ocupacional, sí, es decir, si se trabaja sobre todo en curtiembres de cuero, puede, eso es una redundancia, si usted trabaja en curtiembres, puede estar, digamos, expuesto a algunos químicos que le pueden generar, digamos, mayor riesgo. Ahora, hay niños, hay tumores del sistema nervioso central en niños, y ellos pues no han estado expuestos durante tantos años a ninguna de estas cosas. Entonces, que en esos niños casi siempre tenemos que pensar en condiciones genéticas que los lleven al desarrollo de tumores. Esta imagen es para mostrar dónde se localizan principalmente en los tumores, si son benignos y si son malignos. Si son benignos, son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Y la mayoría de ellos se localizan en la meninges, es decir, el tumor benigno de la meninges se llama meningioma. Y ya dijimos que es el más frecuente de todos. Pueden haber otros que sean intracranianos, pero son bien infrecuentes. Los que están en la hipófisis, por ejemplo, entonces los adenomas de hipófisis, que son aquellos endocrinos, y otros que pueden localizarse a nivel de la médula espinal. Si son malignos, digamos que la frecuencia entre uno y otro es, entre hombres y mujeres, es similar. Pero miren que ahora en las meninges no hay malignos, casi no existen. La mayoría de tumores malignos son intracraneales o intracerebrales, están dentro del parénquima cerebral. Otros pocos están en las glándulas endocrinas y otros pocos pues en el sistema nervioso periférico, pero no, digamos que en suma los tumores están en el parénquima cerebral. Esta es otra distribución en cuanto a en dónde se localizan principalmente, y suelen estar localizados principalmente en el lóbulo frontal, pero yo diría que para no equivocarnos tanto, digamos que está más entre frontotemporal y frontoparietal, es decir, en esos tres lugares es donde más frecuentemente están los tumores. No son tan frecuentes en el cerebelo, no son tan frecuentes en la región occipital, son más frecuentes, digamos, en esta localización.
Así que los síntomas dependen, por supuesto, del lugar donde estén, del tamaño del tumor y de las complicaciones, porque los tumores malignos suelen complicarse con sangrado. Dice, a veces el primer síntoma de una persona que tenga un tumor no es la cefalea, no presenta cefalea, sino que presenta un primer episodio convulsivo. Persona de 40 años, 50 años, que nunca había convulsionado y convulsionó por primera vez. Es mandatorio hacerle una tomografía de cráneo, porque existe una probabilidad de que sea un tumor que lo haya hecho convulsionar. Bien, entonces, en cuanto a la frecuencia, vamos a decir que también es una enfermedad del envejecimiento. Entonces, desde luego, entre más viejo sea usted, más riesgo tiene de tener un tumor. ¿En dónde? En cualquier parte del cuerpo, pero pues ahorita estamos hablando del cerebro, entonces más riesgo tiene de tener un tumor en el cerebro. Si hay algo que tenemos fijo todos, si envejecemos mucho, es que nos va a dar cáncer, en alguna parte, pero nos va a dar. Probablemente antes nos mate un infarto, una ACV, otra cosa, pero nos va a dar cáncer. Bien, ¿cuáles serían entonces esos síntomas que usted espera en el paciente? Pues depende de dónde esté el tumor. Pero usted puede tener entonces alteraciones o cambios a nivel de la secreción de hormonas, puede tener dolor de cabeza, pérdida de la audición, temblor, pérdida de la visión, alteraciones en cuanto no solamente depresión, sino alteraciones en cuanto a la parte no cognitiva, sino emocional. Puede tener coágulos, puede tener sangrado, es decir, que son síntomas muy inespecíficos. Por eso cuando la gente llega y dice, como yo quiero que me hagan una tomografía porque tengo cefalea hace 20 años, pues venga. Pues, tiene una cefalea tensional o tiene una migraña y la migraña no se diagnostica con una tomografía ni con una resonancia. La migraña es un diagnóstico clínico. Afortunadamente los tumores del cerebro son bien poquitos, por ahí el 2% de todos los tumores, porque lastimosamente se comportan bien mal. Ahora, si yo les pregunto que cuál es el tumor maligno más frecuente en el cerebro, Juliana, ¿qué va a decir? La metástasis. Lo mismo que el pulmón. El tumor maligno más frecuente en el pulmón es la metástasis, no del pulmón. Porque del pulmón sabemos que es el carcinoma de célula no pequeña y particularmente el adenocarcinoma. Acá, en el cerebro, el tumor maligno más frecuente en el cerebro es la metástasis. Y particularmente ¿de dónde? De mama. Los tumores de mama suelen hacer metástasis, particularmente de pulmón y bronquios y de mama. Pero más de pulmón y bronquios. Suelen hacer metástasis al cerebro. Ahora, yo estoy diciendo que los tumores de pulmón hacen metástasis al cerebro. ¿Y los tumores de cerebro a dónde hacen metástasis? ¿Alguien no lo ha entregado todavía? Bueno, ya les digo, le pueden tomar fotos, lo que quieran, pero toca guardarlos. Bien, se los pasan al compañero. Entonces, importante que sepan que el pulmón, la mama, esos dos, pulmón y mama, son los que más hacen, para mí, pulmón y mama son los que más hacen metástasis al cerebro. Ahora, ¿y a dónde hacen metástasis? Entonces, los tumores primarios del cerebro, ¿a dónde van? No van a ninguna parte. Es infrecuente. Porque creen, ¿cuál será la razón? Es una buena razón. La primera razón es que probablemente usted puede tener un tumor de 10 o 15 centímetros en la cavidad abdominal y no va a pasar pues mucho. No te puede obstruir. Pero si usted tiene un tumor de 10 o 15 centímetros en el cerebro, pues ya no está aquí, ¿verdad? Entonces esa es una buena razón. Lo primero es que los pacientes con tumores cerebrales suelen morir antes de que el tumor pueda hacer metástasis.
Otra razón, hay otra, por supuesto. La otra razón es que, entonces ustedes me dirán la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Porque es un órgano que de alguna manera tiene una barrera. Pero ¿por qué los de afuera sí pueden entrar y los de adentro no pueden salir? Es decir, los tumores del sistema nervioso central aparentemente no pueden salir. Y eso está en relación a que cuando yo les hablo de las neoplasias, en patología general les digo que las células epiteliales sufren una transformación estromal, es decir, se vuelven medianamente estromales, y ahí sí van, digamos, al órgano que van a colonizar, y en ese órgano que van a colonizar vuelven y se transforman en epiteliales y secretan un montón de factores para que haya neoangiogénesis, es decir, para que haya nuevos vasos y se puedan implantar allí. Pues parece que las células tumorales del sistema nervioso central no tienen esa capacidad de, uno, de volverse estromales, y dos, de poder, digamos, secretar esos factores que son proangiogénicos. Entonces, digamos que esos son como los factores que hacen que no haya metástasis del cerebro a otras partes. Esto es solamente para mostrarles de qué nos sirve saber el WHO. Es lo mismo que saber el PNM. Nos sirve saber en qué estadio está un paciente para saber su expectativa de vida, sus opciones terapéuticas, ¿verdad? Su mortalidad. En algún momento los mejores médicos de la historia eran aquellos que eran capaces de predecir con exactitud en cuánto tiempo iba a morir una persona. No se encargaban de curar. Éramos básicamente predictores de la muerte. Y eso no ha cambiado, es decir, ahora tenemos opciones de tratamiento y demás, pero seguimos prediciendo la muerte. Entonces, en los tumores del sistema nervioso central, los que son WHO grado 4, cuando usted mira a 5 años cuánto es el porcentaje de sobrevivencia, es menor del 10%. Es decir, que a los 5 años todos van a estar muertos. Todos los que sean WHO grado 4. En cambio, si usted mira los que son WHO grado 1, que serían estos de acá, casi que todos van a estar vivos. ¿Verdad? No va a cambiar. Todos van a estar vivos a los 5 años. Bien. ¿De dónde pueden salir los tumores? Pues los tumores en el sistema nervioso central pues no son carcinomas, porque allí no hay un epitelio. Si hay un epitelio, pero es nada más el epitelio de los plexos coroideos. Y las neoplasias de los plexos coroideos son rarísimas, rarísimas. Si los tumores del sistema nervioso central son raros, los de los plexos coroideos son aún más raros. Entonces no es tan frecuente que salgan. La mayoría de ellos son de progenitores gliales, es decir, que son glioblastomas, ya dijimos. Pero los progenitores gliales también dan astrocitomas, que dijimos que eran los segundos más frecuentes. O eran glioblastomas o eran astrocitomas, ¿verdad? Eso solamente para decirles que hay un montón de tumores más, que no me interesa que lo aprendamos porque son infrecuentes. Que sepamos que el más frecuente es el glioblastoma y que después está el astrocitoma. Bien, estas son tablas de supervivencia en pacientes pediátricos y en pacientes adultos. Estas tablas se les llama Kaplan-Meier. Entonces, ¿qué mira? Depende del tipo de tumor que sea, cuál es la supervivencia general en los pacientes. Y acá para decirles entonces que en la mayoría de los escenarios de niños, los tumores, si bien es cierto que son malignos, tienen un comportamiento mucho mejor que el de los adultos. Es decir, los tumores del sistema nervioso central en pediátricos tienen un comportamiento que es mucho mejor que en el de los adultos. Y si ustedes ven, miren que estos rápidamente la curva desciende, es decir, rápidamente mueren. En cambio, estos, la curva no desciende tanto o tan rápidamente. Acepto del glioblastoma, es decir, el glioblastoma es malo en adultos y en niños. Eso siempre va a ser malo, muy malo. Bien. Pero los tumores embrionarios, que es el grupo de tumores más frecuentes en los niños, los tumores embrionarios, particularmente el meduloblastoma, suelen tener una buena supervivencia. Estos son algunos tumores y la clasificación de grado 4 en tumores pediátricos. No hay, esta es la frecuencia, y ellos hablan que los más frecuentes de todos serían los glioblastomas. Y puede ser
clasificado, digamos, en diferentes subtipos. No me interesa que se lo sepan, es decir, esto solamente es un informe que hacemos nosotros para los oncólogos, no nos interesa el médico general. Y los más frecuentes, no creo que los más frecuentes son los glioblastomas, como en esta serie, esto es solamente una serie de casos. Los más frecuentes son los tumores embrionarios y particularmente el meduloblastoma, que se localiza a nivel del cerebelo de los niños. Meduloblastoma a nivel del cerebelo. Dice que la supervivencia es variable porque hay varios subtipos de meduloblastoma, pero en general les va bien. Es decir, en general a los niños con meduloblastoma les va bien. Entonces, tumor más frecuente pediátrico del sistema nervioso central, meduloblastoma. No piensen en otro. Esto solamente es para mostrarles que la clasificación ya no solo es histológica, sino que ahora es molecular. Por si alguno quiere ser oncólogo o neurólogo, la clasificación cambia cada tanto, unos cada 4 años. Y por ejemplo, entidades que antes eran clasificadas, por ejemplo esta que era clasificada como un solo tipo, el astrocitoma anaplásico, ahora existen 2 tipos. Uno que es un astrocitoma anaplásico y otro que es un glioblastoma. Nosotros utilizamos 2 cosas importantes en esa clasificación molecular y uno es el IDH. Esa enzima puede ser en estado wild type o salvaje, es decir, no lo tiene mutado, o en estados mutados. El hecho de que usted tenga un IDH mutado le da una probabilidad mayor de muerte en el temprano tiempo, en el temprano plazo. Es decir, que es mejor que a mí me dé un tumor que tenga un IDH wild type o salvaje, a que yo tenga un tumor con un IDH mutado. Pero eso no se lo puedo preguntar. Esto es como se ve un glioblastoma. Acá hay uno, miren cómo comprime el ventrículo lateral, y acá hay otro, y este tiene necrosis y hemorragia como tienen todos los tumores malignos, o como en general los tumores malignos tienen. Y clásicamente la distribución es algo a lo que le llamamos una empalizada periférica. ¿Qué es una empalizada periférica? Pues resulta que el tumor está creciendo tan rápido que algunos de los vasos sangran o no son suficientes para poder como irrigar las células y sufre necrosis. Esto que hay acá es necrosis. Y estas cositas que se ven acá, esta hilera de acá y esta hilera de acá, es la empalizada. Es decir, es como si las células huyeran del lugar de la necrosis. Eso es típico de los glioblastomas. Bien, hasta ahí. Entonces, el tumor más frecuente de los adultos, el glioblastoma, y después el astrocitoma. El más frecuente de los niños, el meduloblastoma, y depende, por supuesto, de la clasificación PUM. En términos generales, a los niños les va mucho mejor que a los adultos. ¿Que hay algunos síntomas? Sí, pero que los síntomas definitivamente están en relación al lugar donde se localiza el tumor. Que principalmente los tumores en adultos se localizan a nivel del lóbulo frontal, parietal y temporal, ¿verdad? Mientras que en los niños principalmente a nivel del cerebelo o del cuarto ventrículo. Bueno, eso es como el resumen rápido de esto. Y que si yo tengo IDH mutado, me va peor que si yo tengo IDH de tipo salvaje, o del tumor más bien, yo no del tumor. Bien, pero resulta que el sistema nervioso también tiene, pues, el sistema nervioso periférico y existen algunas neoplasias del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Recuerden entonces cómo está compuesto los axones nerviosos y, digamos, el paquete nervioso, cómo está compuesto. Vamos a ver primero, esto de los patrones de lesión no me interesa. No vamos a profundizar en ellos, no es algo que... Es algo que más bien ustedes van a ver en neurología, así que eso no se los voy a preguntar. Los patrones de lesión, no. Estos términos se los enseñaron en semiología, ¿ya los vieron? Axonesmesis, neurofraxia, neuronesis. No, entonces se los van a enseñar en semio. Esos son puros términos de semio. Yo les pregunto algo de eso. Solamente lo va a mencionar, pero no lo va a preguntar. ¿Bien? No lo va a preguntar. Ahí queda grabado para que lo pregunte. La neurofraxia es el daño local de la mielina, pero el nervio sigue intacto. Entonces, un ejemplo de neurofraxia es que a usted le pusieron una férula por una fractura y se la pusieron muy apretada y le comprimió el nervio.
Y cuando usted le quita la férula, tiene una alteración de alguno de los nervios que le comprimió. Es decir, digamos que tiene mano en predicador o mano en garra, alguna lesión de esas. Pero que luego con terapia recupera, ¿verdad? Porque el nervio sigue intacto. La axonenmesis principalmente es la pérdida, es decir, del endoneuro, perineuro y el epineuro, perdón, es la pérdida del axón, pero que usted conserva el endoneuro, perineuro y epineuro. Ustedes han escuchado que se puede hacer como neurorrafia, es decir, que suturan los nervios o no. Sí se puede hacer. Es decir, si usted tiene una amputación traumática, a usted le pueden volver a unir los nervios. Pero en realidad lo que hacen los cirujanos plásticos y los microvasculares es que unen, en realidad es el endoneuro, el perineuro o el epineuro. Para que luego, si la célula no se ha muerto, el axón pueda volver a crecer a través de ese canal. El axón no se sutura, él apenas se rompe, se contrae. Pero usted sí puede suturar el canal por donde va el nervio. Hay varios tipos de esos. Y neurosmesis, pues sí, definitivamente usted rompe todo el nervio y pues digamos que a pesar de que haga una intervención quirúrgica, es difícil de que el paciente mejore. Pero eso no se lo puedo preguntar. Tampoco, esto sí. Entonces vamos a hablar del síndrome de Guillain-Barré, que es un ejemplo de hipersensibilidad. ¿De qué tipo? ¿Cuáles son los tipos de hipersensibilidad? Tipo 1 asociado a IgE, tipo 2 asociado a anticuerpos, tipo 3 a complejos inmunes y tipo 4 de retardado de células T. Este es tipo 2, que son anticuerpos. Entonces, el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad desmielinizante, aguda y rápida, progresiva, que afecta a axones motores y provoca debilidad ascendente. Es decir, primero en extremidades inferiores, tronco, extremidades superiores. Puede paralizar el diafragma y la gente muere de paro respiratorio. Hay síndrome de Guillain-Barré asociado a muchas cosas, pero inicialmente se describió a Campylobacter jejuni. Es una bacteria que se encuentra en el yeyuno y que puede despertar una respuesta inmune con un mimetismo molecular entre su epítope antigénico y el epítope del nodo de Ranvier y de la mielina. De tal manera que hay anticuerpos que después de haber destruido entonces o haber identificado ese Campylobacter jejuni y haberse creado anticuerpos para ese Campylobacter jejuni, se pueden localizar sobre la mielina y sobre el nodo de Ranvier, que hace que pierda entonces y que se active no solamente el complemento, sino también algunos de los macrófagos que pueden terminar por eliminar la mielina. Pero no es el único agente causal, es decir, Epstein-Barr también, citomegalovirus, VIH, SARS-CoV y Zika. Y se describieron, aunque no han sido probados, es decir, no hay una asociación real entre las vacunas de SARS-CoV-2 y síndrome de Guillain-Barré. Para las personas antivacunas podrían decir que hay suficiente evidencia para decir que sí hay síndrome de Guillain-Barré asociado a vacunas para COVID. Lo que pasa es que cuando uno mira la evidencia, es que aplicamos muchísimos millones de dosis y solamente hay reportados en el mundo alrededor de 200 casos que, si bien es cierto, estaban en un periodo después de la vacuna, también habían sufrido infección por alguna otra cosa. Entonces no es fácil determinar si sí definitivamente estaba asociado a COVID o no. El hecho es que igual las vacunas sí tienen efectos secundarios. Y dentro de los efectos secundarios puede estar el síndrome de Guillain-Barré. Es decir, que es una posibilidad. Pero no lo podemos aseverar. Aún no. Eso es todo lo que tiene que saber, y que inicialmente estaba asociado a Campylobacter jejuni y que causa entonces daño a nivel del nodo de Ranvier porque se une a algunos
polisacáridos que se encuentran en el nodo de Ramvier, que llevan a la activación entonces de las células macrofágicas para que terminen dañando la misma. Como estamos hablando de neuropatías periféricas o de daños periféricos, pues hay que hablar de la neuropatía diabética periférica, que es la causa más común de neuropatía diabética, de neuropatía periférica, es decir, si en algo debe pensar uno inicialmente es en eso. Y hay varios tipos de neuropatía porque afectan todos los nervios periféricos. Es decir, que puede afectar tanto el sistema nervioso autónomo, como simpático, parasimpático, es decir, como el autónomo. Ahora, ¿cómo afectaría o cuáles serían los síntomas de una neuropatía diabética autonómica? Porque si a ustedes les hablan de neuropatía diabética, todos piensan en úlceras en miembros inferiores. Que porque el paciente tiene una neuropatía sensitiva y entonces pierde la sensibilidad de miembros inferiores y el paciente no se fija dónde pisa o si el zapato le está haciendo mella o si se puso el zapato con una piedrita adentro y termina haciéndose una úlcera y tiene dificultad en la cicatrización. Eso sería una neuropatía sensitiva. ¿Y cuál sería la autonómica? Entonces hay varias. Entonces, una, por ejemplo, la vejiga neurogénica. Entonces, pacientes sufren denervación de la vejiga. Entonces, la vejiga se llena y se llena y se llena de orina y nunca tiene la sensación de la micción. Porque simplemente la vejiga se denervó. Es como si hubiera sufrido una lesión lumbar. Si el paciente tiene, por ejemplo, una gastropatía diabética, entonces esa persona tiene un estómago súper grande porque el estómago no se vacía rápidamente. Entonces la persona come y come y come y come y el estómago no tiene peristalsis porque se ha dañado el sistema nervioso autónomo que inerva el estómago, ¿verdad? ¿Qué le da la inervación al estómago en el sistema nervioso autónomo? O sea, ¿cuál nervio? ¿Hasta dónde? Ajá. ¿Y hasta dónde va el vago? No. ¿Ah? ¿Hasta dónde? O hasta el ángulo hepático del colon. Sí, hasta allá llega. Entonces, desde arriba hasta el ángulo hepático. Ahora, esa sería la autonómica. La sensitiva ya dijimos que es la de las extremidades, entonces la persona puede presentar disestesias, parestesias, anestesia, es decir, que no sienta. Y por supuesto hay radiculopatías lumbosacras, que principalmente son motoras, es decir, también puede haber un daño de los nervios que inervan los músculos de la marcha y el paciente diabético puede presentar músculos en la marcha. Sin embargo, es el menos frecuente. Los más frecuentes son la autonómica y la sensitiva de las neuropatías. ¿Y cómo corrijo yo la neuropatía diabética? Controlando la diabetes. Puedo utilizar suplementos de vitamina B12 para ayudarle, pero pues más allá de eso no. Esto es lo que ocurre con la neuropatía diabética, ese es el esquema que se utiliza actualmente. Y es que finalmente las células tienen estrés de retículo endoplásmico, que si no es algo nuevo, no, siempre hemos hablado de estrés oxidativo, ¿verdad? Disfunción del complejo mitocondrial, apoptosis, ¿verdad? Y daño en el DNA. Eso es lo que sufren las células cuando tienen un aumento en la glucosa de manera exagerada. Sí. Pero además recuerden que en la diabetes puede ser que usted tenga una glucosa altísima, pero usted no tiene insulina. De tal manera que es improbable que entre toda esa glucosa que se encuentra en el exterior. Y si no entra, lo puede obligar incluso a la célula a que entre en un metabolismo anaerobio. Si yo no tengo glucosa, tengo que utilizar alguna otra fuente de energía, de tal manera que eso lo lleva
de alguna manera a disfunción mitocondrial y apoptosis, que es lo que daña, digamos, los nervios en general. Yo no pretendo preguntarles cada una de las vías. De los desórdenes de la unión neuromuscular, vamos a hablar de otra enfermedad que también es de características autoinmunes, pero esta vez son anticuerpos también de hipersensibilidad de tipo 2 que van dirigidos hacia los receptores de acetilcolina de la unión neuromuscular. Los receptores que quedan, los receptores postsinápticos, y que tienen una actividad como competitiva con la acetilcolina. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Ah? Sí, porque ya hablamos de esclerosis múltiple. ¿Ah? Dilo, doctor. Sí, miastenia gravis. Guillain-Barré es contra el nodo de Ranvier y contra la mielina. Pero la miastenia gravis es una enfermedad también de características autoinmunes en las que tengo una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, unos anticuerpos que se unen al receptor postsináptico de acetilcolina y no lo estimulan, sino que ocupan el lugar de la acetilcolina. Entonces evitan que sea estimulado el músculo. Es algo parecido a lo que hace el Botox, pero no tan así. Es decir, el Botox también actúa acá. ¿Ustedes saben cómo actúa el Botox? El Botox hace que las vesículas de acetilcolina no se liberen. Entonces, pues el músculo no se contrae. En cambio, este hace que las vesículas de acetilcolina sí se liberen, pero no tienen un receptor sobre el cual actuar. Eso es lo que sucede en la miastenia gravis. Es una enfermedad que también tiene un sustrato de alguna manera inmunológico y digamos que de predisposición genética, pero que está asociada a infecciones previas también por enterovirus, como que los enterovirus tienen la culpa de casi todas las enfermedades autoinmunes. Entonces, tiene debilidad muscular fluctuante. Este no es, digamos, ascendente. La incidencia es relativamente baja y está asociada en muchos casos a una hiperplasia folicular típica. Si habíamos dicho que el anterior tenía el síndrome de Guillain-Barré era ascendente, la miastenia gravis es craneofacial. Entonces en la miastenia gravis se está hablando con el paciente, bueno, cuéntame hace cuánto le... y el señor se le cae la cabeza. Sí, está hablando con usted y no es capaz de sostener y se le cae la cabeza. Es súper dramático, es decir, eso es de libro. Usted está viendo al paciente y el paciente no es capaz de sostenerle la cabeza. Pues le puede llegar como, no, es que se me apagó un ojito. Pero mejora con el día. Es decir, él se levanta muy mal, pero con el día van mejorando un poquito los síntomas. Puede estar asociado a hiperplasia típica folicular. Es más frecuente en mujeres menores de 50 años. Y como les dije, la afectación es principalmente craneofacial. Ya les había dicho que el objetivo antigénico es el receptor de acetilcolina, aunque pueden haber otros anticuerpos que van dirigidos hacia otras, digamos, proteínas que conforman el receptor, pero el más importante es este. Esto es exactamente lo que ocurre. Entonces hay unos anticuerpos que van a reconocer el receptor de acetilcolina. Pero les dije que hay unas proteínas que son como correceptores de ese receptor de acetilcolina que también pueden ser un blanco inmunológico y todos están asociados a hiperplasia tímica. Parte del tratamiento es no solamente el uso de glucocorticoides, sino además la resección del timo. ¿Hasta qué edad tenemos el timo? Porque si acá dice que a los 50 años y a los 50 años le da miastenia gravis, le va a quitar el timo. Y yo les digo que sí, que tengo que quitarle el timo a todos. ¿Ah? Es decir, tradicionalmente a uno le han dicho que en la adolescencia el timo desaparece. ¿Y desaparece como estructura anatómica macroscópica? Sí. Pero como tejido tímico, no. Es decir, si yo hago un corte de la grasa, si yo hago un corte de la grasa del mediastino anterior y lo llevo al microscopio, yo puedo encontrar allí células tímicas.
Entonces, no es que desaparezca del todo, porque si no, entonces no se siguen madurando los linfocitos T. Pero uno, o sea, digamos que entonces el paciente que nació sin timo. Síndrome de Dijon. Entonces, entonces maduran los linfocitos. Ahí sí no maduran. Por eso él sufre de alteraciones o errores innatos de la inmunidad asociados a deficiencia de linfocitos T. Pero a nosotros no nos da una inmunodeficiencia de linfocitos T apenas pasamos la adolescencia. No sucede. Y es porque el timo sigue estando allí. Ya no macro, como se ve en un feto. Porque es que en un feto, cuando usted hace la autopsia, usted levanta el manubrio del esternón y usted ve el timo tan grande que es capaz de cubrir el corazón. El timo es grandísimo en un feto y en un niño. Pero si yo levanto el manubrio del esternón en un adulto, veo grasa y ya. Pero si le hago cortes a esa grasa y lo llevo al microscopio, hay células clínicas. Bien, eso ya lo habíamos dicho, así que nada más. Y vamos a terminar con los tumores del sistema nervioso periférico y después de eso vamos a descanso. Y después del descanso volvemos. Entonces, de los tumores del sistema nervioso periférico, quizás el más frecuente es el neurofibroma. Es una proliferación entonces principalmente del nervio periférico que puede estar localizado de manera subcutánea y suele verse como un nódulo firme subcutáneo de crecimiento muy lento y que aparece a veces en cabeza y cuello, los neurofibromas, particularmente en la región lateral del cuello. Son indolentes, crecen muy lento, si no tiene ningún síntoma no lo opere, déjelo ahí. Si lo que está quieto, déjelo quieto, lo opere. Hay schwannomas también, no me interesa que sepamos tanto del schwannoma, pero este es más frecuente, digamos, un poco más adelante en la edad. Suele localizarse en la superficie flexora de las extremidades, es decir, principalmente en la región anterior de los codos y en la región posterior de las rodillas, pero también puede estar presente en el retroperitoneo. Y el tumor de la vaina tendinosa, no vamos a verlo toda vez que es mucho más infrecuente. Me interesa que sepan que existen 3 condiciones que son de característica genética. Estos 2 son infrecuentes y son esporádicos, es decir, no se heredan y no se convierten en nada maligno. En cambio, estas 3 condiciones son de características o de herencia, o tienen un patrón de herencia. Hay neurofibromatosis tipo 1, neurofibromatosis tipo 2 y hay schwannomatosis. La neurofibromatosis hace referencia a una condición en la que el paciente desarrolla múltiples tumores del sistema nervioso periférico en diferentes partes del cuerpo. Yo siempre les he dicho que principalmente los pacientes con alguna patología, los que son tipo 1 suele ser la patología más exacerbada, ¿verdad? Mientras que las tipo 2 suelen ser como condiciones atenuadas de la patología que se describió inicialmente. Y digamos que eso no cambia acá. Dentro de los criterios diagnósticos está que el paciente tenga manchas café con leche, más de 6 manchas, que midan más de 5 milímetros, que estén antes de la pubertad, o que midan más de 15 milímetros si están después de la pubertad. Que tenga más de 2 neurofibromas, que tenga más de 2 nódulos del iris, que son algunas alteraciones a nivel del iris, que son amartomas o tumores del tejido conectivo, o que tenga gliomas del nervio óptico. Yo no pretendo que ustedes se los aprendan, no me hace falta. No quiero que se los aprendan. Bien. Quiero que sepan que existe neurofibromatosis tipo 1, neurofibromatosis tipo 2 y que finalmente el gen que está asociado a la neurofibromatosis pues es NF1 y NF2, es decir, el gen se llama igual que la enfermedad afortunadamente. Estos son tumores del sistema nervioso periférico. Esto sería una neurofibromatosis tipo 1. Ustedes ven que son muchos tumores, este que está acá, este que está alrededor del riñón.
Y si bien es cierto que son benignos, pueden comprometer estructuras vitales, como por ejemplo acá, que está comprometiendo la aorta, el agua. ¿Y cómo va a operar usted alrededor del aorta? Difícil. Entonces estos niños normalmente son sometidos a muchas, miren, acá ya tiene una cicatriz de una cirugía previa. Son sometidos a muchas cirugías y todo el tiempo les salen nuevos neurofibromas. Y no solamente son subcutáneos, aparecen también en las cavidades. Entonces a veces hay que hacer una resección renal, es decir, en realidad la calidad de vida de estos niños se ve muy afectada. En cambio la neurofibromatosis tipo 2 pues es algo un poco más atenuado. ¿Qué encontramos en neurofibromatosis tipo 2? Pues principalmente compromete schwannomas vestibulares, es decir, del nervio vestibular. Es como el criterio de diagnóstico. Sí. Eso lo preguntan en el examen de residencia y creo que está acá. Sí. El criterio de diagnóstico definitivo para neurofibromatosis tipo 2 es que usted tenga schwannoma bilateral. Es decir, que tenga un tumor del sistema nervioso periférico, del nervio vestibular bilateral. Un schwannoma vestibular bilateral le da diagnóstico para neurofibromatosis tipo 2. ¿Qué es lo más frecuente? Y eso sería lo que les podría preguntar neurofibromatosis. O que la neurofibromatosis tipo 1 es más florida que la tipo 2, ¿verdad? Y ya terminamos esto. Así que vayan a descansar y nos vemos a las 5.